Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, como venimos haciendo, en el capítulo 3. Carta a los Filipenses, capítulo 3. Los que pueden abrir su Biblia. Carta a los Filipenses, capítulo 3. Y vamos a empezar la lectura en el versículo 15 del capítulo 3. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Pablo estaba hablando acerca de los peligros que acechaban a la fe. Y cuando comienza este capítulo habló de eso. Y nosotros estuvimos meditando en la primera parte de este capítulo, donde él habla de la infiltración del fariseísmo que aparece siempre dentro de la iglesia. Siempre hay una filtración farisea, ¿no? Y entonces él habla de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, y nos pone en alerta, porque si hay algo que nos quita el gozo es justamente cuando hay actitudes fariseas dentro de la iglesia del Señor. Ahora, al final del capítulo nos habla del otro peligro, y nos lleva al extremo opuesto. Si en la primera parte él nos habló del legalismo de los fariseos, ahora nos habla del libertinaje de los paganos. La iglesia estaba allí en medio de la presión del judaísmo con su carga de tradiciones, y del otro lado el paganismo influenciando a la iglesia para que cambiara su costumbre. Y entonces él habla acá de ese libertinaje que muchas veces llegaba a tocar a la iglesia. Fíjense ustedes que la carta a los Gálatas, por ejemplo, el apóstol Pablo habla acerca del fariseísmo que se estaba metiendo dentro. Pero en la carta a los Corintios, él habla de la sensualidad que estaba desbordando en esa iglesia. Lo que quiere decir que estos eran los dos extremos a los que el apóstol Pablo apunta para que la iglesia tenga su verdadero rumbo. Yo lo llamaría a esta parte o a esta tendencia los sensualistas, la gente que pone lo sensorial por encima de lo espiritual. Esta gente no salía de cualquier lado, salía de una escuela filosófica griega, la escuela de Epicurio de Samos. Epicuro de Samos es el padre de justamente todo esto que nosotros estamos leyendo. Y si ustedes leen la Biblia, Pablo tropezó con los epicúreos en la ciudad de Atenas. Ahora, ¿qué era lo que enseñaba este Epicuro de Samos? Que era un hombre, un filósofo mediocre, más que mediocre, pero que tenía mucho éxito por lo que decía. ¿Qué era lo que decía él? Es bueno todo lo que produce placer, pues el placer es el principio y el fin de una vida feliz. Uno de sus alumnos saca conclusiones. Dice, qué gozo, qué gloria para mí el haber aprendido de Epicuro el modo de contentar mi estómago, porque en verdad el bien soberano del hombre está en el vientre. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo dice, cuyo Dios es el vientre. Está apuntando directamente a esta escuela que se había metido y que hay que gozar de todas las cosas
es una doctrina cómoda, hay que satisfacer todos los apetitos, y el problema del hombre se encuentra en el vientre, en la parte de abajo del pueblo. Entonces, ¿qué pasaba? Que llegaban a la iglesia. Y cuando llegaban a la iglesia, decía, bueno, somos libres en Cristo, gócense en el Señor. Y metían toda la otra doctrina allí adentro. Pablo lo define, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué quiere decir con esto? Realmente la palabra que utiliza es la palabra de la parte hueca, digamos, lo que ellos entendían que era la parte hueca del cuerpo. Pensemos que no tenían los conocimientos anatómicos que tenemos nosotros. Pero en la parte ventral es donde existía el estómago y los órganos sexuales. Quiere decir que lo que está diciendo es que se dedican únicamente a el estómago y la sexualidad como su Dios. Esto era lo que tenían ellos como Dios en aquel momento. Rendían culto a todo lo que sean los excesos, tanto en la comida como también en la sexualidad. Vivían de acuerdo a estos principios. Ahora, Pablo sabe que esto era común entre los paganos. ¿Por qué dice él que está llorando frente a todo esto? Porque si bien esto era común entre los paganos, ahora ellos usaban el nombre de Cristo para predicar esta doctrina. Y le decían a la gente, si son libres en Cristo, entonces vayamos al desenfreno total. Pablo escribe esto y dice, hay que tener cuidado con esta gente, porque su Dios es el vientre, su gloria es su vergüenza. Es decir, cuando ellos hablan, se jactan de ese libertinaje, como si esto fuera una marca suprema de libertad en Cristo. Y dice que solo piensan en lo terrenal, no tienen ningún pensamiento espiritual en su vida. Y él dice, esta gente está condenada por Dios. Esta gente no es de Cristo. Se infiltra. Ahora, esta satisfacción de la carne que ellos buscaban, que los llevaba hasta los excesos, comían, pero llegaban a la gula, y no voy a hablar de lo que eran los banquetes y cómo se movían los banquetes entre los romanos, consecuencia de esto, donde la gente comía y después se iba, vomitaba para seguir comiendo. Los excesos que había en el alcohol, donde todos los banquetes concluían con la gente tirada debajo de las mesas para dormir su borrachera. Esto era lo que vivían ellos. Y el sexo sin ningún límite, que es fornicación, adulterio, homosexualidad, cualquier cosa. Ahora, Pablo dice, yo lloro por esto. ¿Por qué? Porque esto lo hacen en nombre de Cristo. Y entonces comienza a señalar que esta gente está condenada por Dios, el fin de los cuales dice será perdición. Están perdidos. Ahora, él escribe señalando esto, pero trata de mostrar que no tienen que dejarse llevar por la influencia esta, como había sucedido en la iglesia en Corinto, donde la influencia de esta gente era una influencia tan grande que los jóvenes fornicaban con prostitutas, que aceptaban las uniones incestuosas dentro de la iglesia, que se embriagaban en la cena del Señor, que daban rienda suelta a la gula. Y el apóstol tiene que decir, esto no es cristianismo, esto no es fe cristiana. Si no es cristianismo el exceso fariseo, tampoco es cristianismo este libertinaje. Ninguno de los dos extremos. Es notable que el apóstol apunta, porque está buscando la salud de la iglesia en Filipos, apunta a señalarle estos dos extremos. Y recordemos siempre cuando llegamos acá la norma que el apóstol Pablo le dio a la iglesia en Corinto. Cuando le dijo, mira, hay tres cosas que ustedes tienen que tener en cuenta frente a esto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todas las cosas me son lícitas, pero no me tengo que dejar dominar por ninguna. Es decir, todo me es lícito, no todo me conviene. La primera pregunta, todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. ¿Me conviene lo que voy a hacer?
En segundo lugar, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Es edificante para mi vida esto que voy a hacer? En tercer lugar, todas las cosas me son lícitas. ¿Puede llegar a dominarme? ¿Puede llegar a transformarse en un hábito que no puedo despegarme? ¿Me transforma en un adicto esto? Es decir, son las preguntas fundamentales que nos deja la palabra de Dios para manejarnos. Claro, cuando algunos veían que el apóstol Pablo decía, no se sometan a preceptos tales como no manejes, no uses, etc., agarraban y tomaban esto y decían, esto es para todo, y lo transformaban en un absoluto. Y el apóstol dice, no, un cristiano tiene que vivir una vida correcta y tiene que vivir una vida santa. El Señor me da libertad. Yo tengo que manejar esa libertad con madurez. No todo me conviene. No todo me edifica. Hay cosas que me pueden esclavizar. Y estas son cosas que nosotros las tenemos que tener como cristianos siempre presentes. El sensualismo estaba muy difundido. El apóstol Pablo habla aquí en Filipos y dice en la carta, en la parte que hemos leído, porque por ahí andan muchos. Esa palabra muchos significa que estaba extendido este asunto. En la carta a los romanos tiene que decirles, entonces, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está señalando el mismo problema. En Corinto, bueno, no hace falta que yo mencione todo lo que dice en Corinto de eso, pero incluso el apóstol Pedro en su carta dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que atentan contra el alma. Es decir, en todo el Nuevo Testamento, así como nos sacan de un extremo que es el fariseísmo, que hay que evitarlo, hay que evitar también el otro extremo. El legalismo fariseo de influencia judía estaba siempre latente, pero también el sensualismo del paganismo estaba también siempre latente en la iglesia. Fíjense ustedes que esto es algo que el apóstol Pablo menciona repetidamente y lo menciona pensando justamente en que esto es lamentable que suceda para vergüenza del cristianismo. Ahora, fíjense ustedes que nosotros hemos vivido eso en nuestra historia cercana. Por lo menos yo he visto los dos extremos, los he visto en la iglesia. Siempre la iglesia tiene que luchar contra extremos, porque siempre hay extremos de un lado y del otro. Hoy vivimos también extremos. Fíjense ustedes que nosotros hemos oído hablar de la teología de la liberación, que en un momento dado, en el nombre de Cristo, se ensangrentó toda América Latina. Se ensangrentó América Latina. Era un extremo. Había que ver cómo se captaba en ese momento a jóvenes de la iglesia incluso. Yo recuerdo que en ese momento tuvimos que hacer un congreso especial para jóvenes para tratar de que no se lo llevaran con ideas seductoras. Y recuerdo la conversación que tuve con un joven, una larga conversación con él, un jovencito que no tendría más de 17, 18 años, al que le habían lavado la cabeza de que había que hacer la revolución. Y terminó en la lista de desaparecidos. Era el exceso de un lado. Después vino la teología de la prosperidad. Y yo digo que, así como la teología de la liberación es la forma marxista de enfocar el cristianismo, la teología de la prosperidad es la forma capitalista. Venga Jesucristo y deja de sufrir. Este es el otro extremo. Fíjese, la iglesia siempre está en medio de estas dos fuerzas. Por un lado está la que me tira hacia un lado y por el otro la que tira hacia el otro. Y no puede sustraerse de la influencia de las filosofías que hay en la sociedad. Si no ponemos un límite, podemos ser llevados. Los que desaparecieron, cristianos que desaparecieron en aquel momento, fueron llevados por esa doctrina, así como muchos son llevados hoy por la otra doctrina. Pare de sufrir, ponga dinero, etcétera, que es el gran negocio de este tiempo.
Ahora, el apóstol Pablo habla de estas cosas en los dos extremos del capítulo, ¿se dio cuenta? ¿Y qué es lo que dice en el medio? ¿Por qué habla de los que siguen el fariseísmo y después de los sensualistas? Pero en el medio, él me cuenta su historia. Él me cuenta su historia. Y al finalizar él dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por eso me contó su historia. Porque dijo: miren cómo yo evito estas cosas. Miren cómo hago yo para que no me dejen llevar ni para un lado o para el otro. Imiten esta conducta, que es la conducta que me ha salvado durante todo este tiempo. En primer lugar, hermanos, sed imitadores. ¿En qué? En el renunciamiento. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Sed imitadores. ¿En qué? En el objetivo espiritual. No es que ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo. Pablo no dijo: armémonos y combatamos a los romanos por la fuerza, porque la liberación... No dijo eso. No dijo tampoco: vamos a llenarnos de riquezas materiales, porque si nuestro Padre es rico, ¿por qué tenemos que vivir en la pobreza? No dijo esto tampoco. Pablo puso la mira en el Señor y avanzó hacia adelante. Y termina todo esto cerrando la figura: mas nuestra ciudadanía está en el cielo. Es decir, ponga la mira allí, ponga la mira en ese lugar. Mis hermanos, hay tres formas de encarar la vida. La primera, uno puede encarar la vida en forma estacionaria. Me quedo donde estoy y vegeto permanentemente dando vueltas en lo mismo. No avanzo ni retrocedo. Así vivía Israel cuando era prisionero en Egipto, esclavo en Egipto. Todos los días eran iguales, todos los días eran iguales. Está la vida segunda, la vida nómade. Hoy voy para acá, mañana voy para allá, pasado voy para allá, después voy para otro lado. Es decir, el nómade no sabe dónde va, da vuelta, da vuelta, da vuelta. Y está la vida peregrina. El peregrino es aquel que sale y camina, no está estático, pero tiene un punto donde quiere ir. Y así ese punto se dirige. Y Pablo lo que estuvo hablando es eso: hay que dirigirse hacia ese punto. Fíjense lo que hago yo. Yo avanzo permanentemente, tengo una vida dinámica, pero no me muevo para cualquier lado, me muevo hacia un punto determinado, me muevo hacia aquello que Dios ha señalado. No tengo una vida estacionaria, pero tampoco tengo una vida nómade, que hoy estoy aquí y mañana estoy allá, como decía un cantautor famoso, ¿no? No soy de aquí ni soy de allá. Pablo dice: no, un cristiano no es ni de aquí ni de allá, pero sabe de dónde es ciudadano del cielo. Entonces apunta hacia allí. La vida cristiana es una carrera, y como carrera señala la meta, y nos dirigimos hacia esa meta, y avanzamos hacia esa meta. Mis hermanos, hemos atravesado y seguimos atravesando todo tipo de problemas. La Iglesia siempre ha tenido que atravesar estos momentos difíciles y siempre ha sufrido influencias de un lado o del otro. En el 70, claro, en el 70 yo era un hombre mucho más joven que ahora, ¿no es cierto? En el 70 tenía 25 años y tenía todo el fuego del hombre joven y me querían llevar. Y lógicamente que esto era una tentación, era hacer la gran revolución. Y yo me acuerdo que en ese momento, siendo grande la tentación como era, siendo grande la presión que había alrededor, grande, porque si no entrábamos en eso, era porque éramos burgueses, etcétera. Nos aguantamos todo, pero seguimos adelante. Allí, en la puerta de la iglesia, una noche, un miércoles a la noche, me acuerdo que salía y tenía que cerrar.
y en el momento de cerrar aparecen 3 jóvenes que estaban enfrente esperando, y estaban esperando ese momento. Y yo me paré porque la iglesia tenía un cerco y un pilar. Puse la Biblia sobre el pilar y sabía que lo que yo dijera en ese momento iba a definir muchas cosas. Y estuvimos discutiendo las ideas de ellos contra la fe cristiana. Me acuerdo la palabra con que se despidió uno. Me miró y dijo: ustedes son mucho más evolucionados de lo que nosotros pensamos. Y se fue. Salvé la vida ese día. Salvé la vida. Estaba allí, latente. ¿Qué venían? Venían a buscar la iglesia. En este tiempo, alguien vino y me dijo: pastor, no predique más. En el mundo tendréis aflicción. Nos pone tristes. De ninguna manera. La Biblia lo dice y hay que predicarlo. ¿Por qué? Porque quería que la teología, la otra teología de la prosperidad, tuviera su lugar. Lo único que me mantuvo firme en todo esto, en el camino, es creer que Dios ha hablado. Y si Dios ha hablado, aquí está la verdad de Dios. Y esta verdad de Dios es lo único que nos puede mantener firmes en el camino mientras peregrinamos. Por eso, no renuncio a estos principios que son los principios de Cristo, porque Cristo es la única causa que tiene futuro. Y estos principios de Cristo, uno tiene que mantenerlos en la vida. Cuando en el 70 sucedían todas estas cosas, yo recuerdo que esto me lo enseñó un viejo pastor. Puedo dar el nombre, Samuel Lieber, que ya está con el Señor. Él me decía: mira, la vida cristiana es difícil, pero uno tiene que tener el lema de Cristo, un lema que no está escrito en la Biblia. Yo me quedé: un lema de Cristo que no está escrito en la Biblia. Dice: sí, pero era el lema que Cristo tenía. La verdad que me intrigó el pastor cuando me dijo eso. Y le digo: ¿y cuál es ese lema que no está escrito en la Biblia? Mire, dice: Cristo, cuando empezó su ministerio, sabía que iba a tener oposiciones de un lado o del otro, pero Él se puso un lema, y ese lema es: tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir. Me quieren llevar para acá, me quieren llevar para allá, pero tengo que seguir. Y tenía razón el viejo pastor. Era el lema de Jesús. Era el lema de Jesús. Frente a los embates, incluso de los propios discípulos, que se rebelaban porque no querían ir a Jerusalén, Jesús decía todos los días: tengo que seguir, porque la vida es un peregrinaje y tiene que llegar a la meta. Hermanos, la vida nuestra es un peregrinaje. Cada uno de nosotros, pase lo que pase, tiene que decir: tengo que seguir, tengo que seguir.